jornada con la última ponencia de la mañana a manos de José Manuel Torrado. Él es investigador infatigable del conocimiento relacionado con el desarrollo personal en general y la mente en particular. Se define a sí mismo como un aprendiz de la vida. Ha realizado formación en inteligencia emocional, coaching, reiki, pensamiento positivo, meditación, raga, yoga. Entre otros muchos posee conocimientos sobre neurociencia y comunicación no violenta. Es un placer contar con tu presencia. Un fuerte aplauso para José Manuel Torrado. Bueno, gracias, chicas. Bueno, y antes de empezar con mi charla voy a hacerle caso a lo que nos ha contado Lama para seguir manteniendo la vibración alta, y entonces me gustaría agradecer en primer lugar a Miguel por haberme invitado aquí de nuevo a este evento, que yo sé que es una persona que invita a mover a la gente y bueno, mi agradecimiento en primer lugar va para él. En segundo lugar para el centro de Jesús Usón por habernos prestado estas instalaciones que pienso que es un marco muy bonito, muy acogedor, y bueno, esta sala tiene una luminosidad excepcional. Y me gustaría agradecer también a todas las personas voluntarias que han participado en la preparación del evento, porque esto lleva tiempo, lleva un esfuerzo, dedicación, y por último, evidentemente, pues agradecer a todas las personas aquí presentes, porque si vosotros no estuvierais aquí, nosotros no íbamos a estar aquí hablando para las paredes, evidentemente. Y bueno, ya dicho esto, el título de mi charla se llama, como veis ahí, nuestras creencias afectan nuestra biología. Entonces voy a tratar de ir desgranando un poco qué entendemos por creencias y sobre todo a qué hace referencia la palabra nuestra biología. Bueno, pues cuando hablamos de biología hablamos fundamentalmente de la unidad principal de la vida, que es la célula. Y bueno, como supongo que todos sabéis cuando estudiamos en el colegio y demás, pues las células tienen una serie de partes, y una de las partes más importantes de la célula es el núcleo. En el núcleo de la célula es donde se encuentran los cromosomas, y formando parte de los cromosomas, se encuentran los genes. Un gen es una parte que se encuentra dentro del cromosoma y que tiene una función específica. Entonces, casi siempre nos han dicho que todo lo que nosotros somos, nuestras características físicas, nuestras capacidades, lo que vamos a ser capaces de desarrollar en esta vida, hasta dónde vamos a poder ser capaces de llegar y demás, está escrito en los genes. Es decir, es un postulado científico que se ha conocido como determinismo genético, que lo que te viene a decir es, esto es una lotería, a ti te ha tocado esto, y esto es lo que te toca para el resto de tu vida, y con eso te tienes que aguantar. Entonces, afortunadamente, hoy, gracias a los estudios en biología celular realizados por el doctor Lipton, que empezó hace más de 40 años, se sabe que esa afirmación no es cierta, sino que en realidad el ADN está controlado precisamente por el medio externo celular. Entonces, de igual manera que nosotros nos relacionamos con el medio externo a través de los 5 sentidos, las células contienen en su membrana externa una serie de receptores que son los encargados de recibir las señales que vienen de fuera de la célula. De tal manera que en realidad lo que ocurre es que el ADN que está contenido dentro del núcleo de la célula es controlado por esas señales externas que provienen del entorno celular, incluso de los mensajes energéticos procedentes de nuestros propios pensamientos. De tal manera que si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir y de percibir el mundo, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra biología. Porque, como nos enseña la epigenética, y en contra de lo que se ha pensado hasta ahora en relación a los genes, no son entidades rígidas y fijas, sino que en realidad
en función del entorno y de cómo tú respondes al mundo, un gen puede crear hasta 30.000 variaciones diferentes. De hecho, hoy en día se sabe que solamente el 10% del cáncer es heredado. El resto es consecuencia del estilo de vida. Por lo tanto, si elegimos vivir una vida llena de amor y de alegría, va a mejorar nuestra salud, porque la química que provoca esos estados de ánimo, y cuando hablo de química me refiero a las sustancias que libera el cerebro cuando nosotros nos encontramos en esa situación, va a favorecer el crecimiento celular. Mientras que, por el contrario, cuando nosotros nos encontramos en un estado de miedo, la química del miedo, se libera una serie de sustancias que van a impedir la reparación y la renovación celulares, por lo cual, va a impedir el crecimiento. Ambos procesos son mecanismos de supervivencia que existen en el ser humano, y ambos no pueden darse simultáneamente, dado que para que se produzca el crecimiento tiene que haber una apertura completa del sistema para permitir un intercambio de información con el medio externo, mientras que en la protección se produce un cierre completo del sistema. De tal manera que una protección mantenida lo que va a impedir es la producción de la energía necesaria para la vida. Por lo tanto, para prosperar, lo que es conveniente es tratar de buscar activamente aquellos estímulos que desencadenen procesos de crecimiento, porque las hormonas que se producen como consecuencia de estados de estrés que coordinan la función de los órganos corporales, al final lo que van a producir es una supresión del crecimiento y una inhibición incluso del sistema inmunológico, favoreciendo la aparición de múltiples enfermedades. Por lo tanto, como hemos visto hasta ahora, en realidad lo que nos define es el entorno. Entonces, no vemos el mundo como es en realidad, sino como somos nosotros. Y al final resulta que somos víctimas de nuestras creencias, no de la genética, como nos habían contado en un principio. Las creencias se encuentran grabadas en lo más profundo de nuestro subconsciente, que es una parte del cerebro que, como nos ha contado antes Antonio, forma parte precisamente del cerebro reptiliano, porque es la parte del cerebro que se encarga de todos los automatismos. Entonces, da la casualidad, por decirlo de alguna manera, que el subconsciente es un procesador de información 1.000.000 de veces más potente que la mente consciente, y está utilizando entre el 95 y el 98% del tiempo una información que está almacenada ahí desde la niñez y que lo utiliza como referente. Por eso, muchas veces, cuando nos planteamos alguna meta o tomamos alguna decisión desde el punto de vista del consciente y lo intentamos una vez, lo intentamos y venga y insistimos y al final no lo conseguimos, probablemente es porque en el subconsciente haya grabada una información justo en sentido contrario. Pero evidentemente no lo sabemos a menos que nos paremos a reflexionar un poco a ver por qué me está pasando esto. Os voy a contar ahora un poco, así resumidamente, cómo se forma una creencia. En principio, la primera vez que nos dicen una cosa, pues habitualmente cuando somos pequeños, el problema es que el cerebro, como se encuentra en una fase de desarrollo, no tiene todavía filtros suficientes para poder cuestionar esa información, con lo cual lo que hace es absorberla y la toma como cierta. La primera vez que nos dicen alguna cosa, pues puede ser tanto positiva como negativa, Entonces, si te dicen, pues es que se te dan muy mal las matemáticas, o es que no sirves para nada, pero también te pueden decir, qué bien sabes hacer todo. Igualmente válida es una cosa como la otra. Bueno, pues inicialmente lo que se va a producir es el establecimiento de una red neuronal que está asociada a esa afirmación, y en principio esa red neuronal es muy débil. Porque ha ocurrido una vez, las neuronas se han interconectado entre ellas, pero la conexión es muy débil. Si no se vuelve a mencionar esa circunstancia,
lo más probable es que eso no tenga ningún efecto. Sin embargo, lo normal no suele ser eso, sino que se suele corroborar pues con otras personas que te dicen lo mismo, habitualmente de tu entorno familiar, entorno escolar y demás. Y entonces al final lo que se va a producir es un refuerzo de esa red neuronal, de tal manera que al final se establece una especie de interconexión tan fuerte que al final incluso la misma persona pues lo refuerza muchas veces, porque si te han dicho muchas veces, es que eres muy despistado, cuando tú cada vez que te despistas te dices, claro, es que soy muy despistado, y venga a decirlo, al final eres despistado, claro, porque tu circuito neuronal asociado a esa afirmación pues determina que tú seas una persona despistada. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en realidad las creencias lo que hacen es determinar absolutamente toda nuestra vida, porque basándonos en nuestras creencias creamos la misma realidad una y otra vez. Entonces, la única manera de cambiar eso es cambiar las creencias. Esto se origina, como ya comentaba anteriormente, pues en épocas iniciales de la vida de un ser humano. Se considera que aproximadamente los primeros 6 años de vida, y tiene un fundamento científico que os voy a contar ahora. Esto que veis aquí son... Perdón. Vale. Esto que veis aquí son los 4 tipos de ondas que emite el cerebro, que pueden ser registradas perfectamente con un electroencefalograma, y dependen de los diferentes estados en los que se encuentra la actividad cerebral en ese momento. El estado beta es en el que nos encontramos todos absolutamente ahora mismo, porque es el estado que implica pues, una mayor atención, una mayor presencia de lo que es el cerebro en su parte anterior. El estado alfa puede ser en el que entremos en un estado de meditación suave, suele ser el estado en el que nos encontramos previamente a dormirnos, suele ser el estado en el que nos encontramos en el mismo momento en que nos despertamos. Y en este estado luego explicaré algunas técnicas que lo utilizan para producir cambios de creencias. Lo que nos interesa en este momento son estos dos. Las ondas θ, que son las que se producen, como veis ahí, en meditaciones profundas, y cuando ya empezamos a dormirnos y ya no hay vuelta atrás, es decir, ya nos dormimos y perdemos la noción de que nos estamos durmiendo. Y el estado de ondas delta, que ya implica pues, un sueño profundo, que es en realidad el sueño que nos hace decir por la mañana, uy, que bien he dormido, que he descansado estoy. Entonces, cuando nacemos, incluso antes de nacer, una vez que se ha formado ya el cerebro en el seno materno, que aproximadamente a las 2 o 3 semanas empieza ya a dividirse el cerebro primigenio, se están generando este tipo de ondas. Y aproximadamente esto dura hasta los 2 años. Por eso los bebés duermen tanto, porque en realidad su cerebro está emitiendo ondas y aunque están con los ojos abiertos, su cerebro está como los adultos cuando estamos dormidos. Y entre los 2 y los 6 años se produce este tipo de ondas. Entonces, en este periodo de nuestra vida, nuestro cerebro es muy vulnerable a toda la información que le llega y además tiene que manejar una cantidad de información muy grande en un espacio de tiempo muy corto para aprender a relacionarse con el medio externo. Por lo tanto, al final, pues vemos cómo en realidad lo que está dirigiendo nuestra vida no son los genes, sino lo que tenemos grabado en el subconsciente. El problema es que no sabemos qué es lo que tenemos escrito en el subconsciente, no es como un ordenador que tú entras ahí y ves la programación que tiene y tal, no, nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos tener alguna idea de estas creencias que nos están limitando? Y me gusta emplear el símil este del árbol porque me parece bastante ilustrativo. Entonces, imaginad
que somos este árbol. Este árbol pues tiene todas estas raíces, y estas raíces son el subconsciente. El árbol no tiene acceso a las raíces, es decir, no las ve. Sabe que tiene raíces, si tuviera entendimiento, evidentemente, sabría que tiene raíces, pero no las ve. Sin embargo, sí tiene acceso a los frutos. Por lo tanto, como os comentaba antes, si nos paramos a pensar en determinadas situaciones de nuestra vida, sobre todo que se repiten a lo largo del tiempo, y que nosotros ponemos todo nuestro empeño, nuestra voluntad, esfuerzo, dedicación, tenemos recursos, tenemos herramientas, tenemos motivación, y al final el resultado siempre es el mismo, probablemente es porque haya grabado en el subconsciente alguna información justo en sentido contrario. Es que el inconsciente está diseñado para protegernos. Entonces, el inconsciente no filtra la información, simplemente tiene una información y establece, esto tiene que ser así y es así. Entonces, si a ti desde pequeño te han inculcado y has absorbido que para ganarse la vida hay que esforzarse mucho, pues por mucho que tú intentes, el inconsciente siempre va a estar ahí para sabotearte. Es como algo que está ahí detrás y al final tú, de una manera inconsciente, precisamente, vas a hacer algo que va a terminar perjudicando a lo que estás tratando de hacer de manera consciente. Y muchas veces dices, pero bueno, ¿pero cómo he hecho esto? ¿Pero cómo? Sí, con lo bien que había yo planificado todo esto, con lo bien que lo había estructurado, con lo bien, y al final termina fracasando. Entonces, ya una vez que tenemos claro que es la información que tenemos grabada en el subconsciente la que está determinando nuestra manera de actuar en la vida, pues entonces ahora os voy a hablar de una técnica. Os voy a contar un poco en qué consiste la técnica y os voy a contar mi experiencia personal, porque he utilizado la técnica, ¿de acuerdo? Hay otras técnicas también que se basan fundamentalmente en situarte en un estado de ondas alfa, como el que hemos visto antes, como puede ser la hipnosis, como puede ser la PNL, y todas estas herramientas utilizan estados de la mente de relajación, como nos ha comentado antes Ricardo, con lo cual también es posible hacerlo a través de la meditación. Y esta técnica que yo traigo aquí es una técnica que precisamente recomienda el Dr. Lipton, que os he mencionado antes, y se llama Psyche, se pronuncia Psyche. Psyche son las siglas en inglés viene a querer decir de la llave, la K hace referencia a como si fuera la llave de la psique. Su creador es el Dr. Rob Williams, que creó esta técnica en el año 88 porque no estaba muy satisfecho con los resultados que obtenía con sus pacientes. Es un terapeuta de los Estados Unidos, y entonces unificando una serie de técnicas que ya existían, pues creó esta técnica. Entonces la técnica se basa en crear una situación, lo que llaman de cerebro integrado, de tal manera que la parte izquierda del cerebro, que es la parte analítica, la parte del razonamiento, la parte lógica, pues crear una conexión con la parte derecha, que es la parte de la imaginación, de las emociones, la parte de la creatividad, y de esta manera conseguir que al funcionar el cerebro como un todo, pues la técnica fuera más efectiva y fuera mucho más fiable. Entonces, la K, esta que os comentaba antes, también hace referencia a la kinesiología. La kinesiología es una técnica que se empezó a emplear en los años 60 en los Estados Unidos. La desarrolló Josh Woodhart y se basa en que el subconsciente se manifiesta a través de la respuesta muscular que se produce en la musculatura voluntaria
dado a que, como ya os he comentado anteriormente, es el encargado de todos los procesos que se producen de manera automática en el organismo, entonces por una compleja red de conexiones neuronales se puede, digamos, establecer una especie de diálogo con el subconsciente. Os voy a poner ahora a continuación un vídeo para que veáis en qué consiste la técnica. Básicamente lo que se trata es de diferenciar entre lo que es una respuesta fuerte y una respuesta débil para, una vez establecer comunicación con el subconsciente, saber si la respuesta es afirmativa o la respuesta es negativa. Aquí lo que hace es, le pregunta por su nombre, le dice mantente firme, ya se mantiene firme, como veis el brazo no baja. Ahora le pide que diga el nombre de otra persona y el brazo baja. Entonces, esa es la diferencia entre una respuesta fuerte y una respuesta débil. Ahora le pide que piense en algo que le gusta, la respuesta ha sido fuerte, y ahora le pide que piense en algo que no le gusta, la respuesta ha sido débil. Entonces, es una especie de sistema sí-no, para establecer comunicación con el subconsciente de la persona a la que se está aplicando la técnica. Entonces, segundo paso es pretestear la frase de la creencia. Es decir, habitualmente la persona que va a una sesión de estas pues ya tiene una serie de aspectos que le gustaría trabajar, y entonces en un principio se trata de que ella misma intente determinar cuál puede ser la creencia que puede estar asociada a esa situación. Entonces, utilizando el test muscular que acabamos de ver, se le hace la pregunta y se corrobora si la respuesta es positiva o negativa. Que la respuesta es positiva y lo que pretendemos es que eso sea lo que queremos, pues se deja tal cual. Que vemos que la respuesta es negativa, entonces pues ya hay un protocolo que lo que hace es cambiar la creencia. Como ves, en el punto 3 hay un protocolo para obtener permiso y compromiso por parte del subconsciente, porque lo que no se puede hacer es obligar al subconsciente a que acepte algo en contra de la información que ya tiene, porque como ya he dicho antes, el subconsciente no juzga la información que tiene, no juzga si es buena o es mala. Entonces, toda la información que tiene la da por válida. Por lo tanto, para poder cambiar esa información, primero hay que obtener permiso del subconsciente y el compromiso de que va a aceptar esa información. Eso también se hace utilizando otro protocolo. Se cambia la creencia, entonces se confirma el proceso completo, igualmente utilizando el test muscular. Se vuelve a preguntar y entonces, si da la respuesta que nosotros pretendemos, pues ya está hecho. Y lo último es celebrar. Celebrar quiere decir que yo elijo de qué manera quiero celebrar que se ha producido este cambio, como para comunicarle al subconsciente de que eso es realmente lo que yo quiero y no lo que tenía antes. ¿Vale? Esto es una sesión presencial. Yo os voy a contar ahora un poco cómo lo he hecho yo, porque también se puede hacer por vía Skype, online, por medio de un proceso que se denomina subrogación. Este proceso se basa en el establecimiento de una conexión a través de las mentes superconscientes, tanto de la persona que aplica la técnica como de la persona que la recibe. De tal manera que podemos utilizar el símil pues, de una carretera. Una carretera es una vía que nos permite llegar de un sitio a otro. Bueno, pues aquí lo que se utiliza como vía de comunicación entre ambas es la energía, porque supuestamente todos los subconscientes individuales forman parte de un subconsciente colectivo. Entonces esa es la manera de comunicarse. Entonces, en este caso, quien aplica la sesión, pues los test musculares se los aplica a sí misma, como si fuera la persona a la que lo está haciendo. Entonces, bueno, pues ya, como yo comento, lo hice a través de Skype, y bueno, en un principio, los temas que yo quería tratar, me dijo que inicialmente, probablemente, se exacerbaran, es decir, que se hicieran todavía más intensos de lo que eran durante un tiempo inicialmente, pero que lo viera como un río que pasa lleno de basura. Según va pasando el río, va quedando menos basura y al final el río se termina limpiando. Pues dicho y hecho, es decir, fue lo que me pasó. Yo al principio estaba súper arrepentido de haber hecho esta técnica, digo, que me habrá mandado a mí a meterme en esto.
Fue bastante duro pasar por ello, pero bueno, poco a poco la verdad es que vi que se empezaban a producir cambios. Aproximadamente a los 2 meses o 2 meses y medio de haber recibido la sesión, entonces yo consideré que todos los aspectos que yo había trabajado en la sesión se habían dado la vuelta por completo, hasta el punto de que me animé a hacer una nueva sesión, que os voy a explicar a continuación. Esto se llama una sesión no, se llama un balance de creencia esencial. ¿Esto en qué consiste? Pues como veis ahí, hay una serie de frases que vienen ordenadas por parejas, en un total de 13, que se supone que tenemos que venir con ellas de serie, ¿de acuerdo? Entonces, el procedimiento se hace exactamente igual que os he comentado anteriormente. La única diferencia es que en este caso hay una persona que por medio del procedimiento de subrogación hace de nosotros para testear todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues se van haciendo las preguntas y de lo que se trata es que la primera afirmación, que es la positiva, salga fuerte, la respuesta, y la segunda afirmación, que es la negativa, salga débil. Como veis, hay algunas de ellas que, por ejemplo, aquí salió débil, de lo que se trata es de que esta pase a fuerte, aquí también y aquí también. Entonces, bueno, pues en las que no salen como nosotros queremos que sea, pues también hay un protocolo que se trabaja y demás, y luego hay un trabajo para casa. Entonces, esto yo lo hice a principios de este mes. Os puedo decir que voy ya empezando a notar cambios en determinados aspectos, hay otros que todavía no. Y bueno, pues parece ser que la media aproximadamente suele ser, pues eso, unos 2 meses en apreciar los cambios, aunque hay personas que en una sesión ya notan los cambios inmediatamente, pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Y bueno, pues en principio eso es todo lo que quería contar.